Imagina por un momento que tienes en tus manos un sobre sellado. Un sobre que ha permanecido oculto durante más de 8 décadas. Dentro de él, hay palabras que mencionan tu nombre completo, el lugar exacto donde naciste, e incluso la misión específica que cumplirías en tu vida. Pero hay un detalle perturbador: ese sobre fue escrito cuando tus padres aún no habían nacido. Cuando abres el documento y lees esas líneas, tu cuerpo se paraliza. 12 segundos. Solo 12 segundos de lectura silenciosa. Y en ese instante, algo inexplicable comienza a suceder en cada rincón del planeta. Familias que llevaban años sin hablarse sienten un impulso irrefrenable de reconciliarse. Enemigos jurados bajan las armas. Ateos que nunca creyeron en nada caen de rodillas sin entender por qué. Esto no es el argumento de una película. Esto, según múltiples crónicas y testimonios documentados, habría ocurrido un día específico en el Vaticano. Y todo comenzó cuando un hombre llamado Robert Francis Prevost, conocido mundialmente como el Papa Leo XIV, rompió un sello de cera carmesí y leyó palabras que, supuestamente, lo identificaban con una precisión escalofriante. Las crónicas históricas de la Iglesia Católica están llenas de misterios. Manuscritos perdidos, profecías nunca reveladas, secretos guardados en archivos que pocos pueden acceder. Pero existe un caso particular que, durante décadas, ha generado más preguntas que respuestas: el llamado tercer secreto de Fátima. En 1917, 3 niños pastores en Portugal afirmaron haber visto a la Virgen María. Según sus relatos, ella les confió 3 secretos. Los 2 primeros fueron revelados con relativa rapidez y hablaban de eventos que coincidieron con guerras mundiales y sufrimientos masivos. Pero el tercero permaneció en las sombras durante años. Cuando finalmente se dio a conocer en el año 2000, muchos sintieron que faltaba algo. La versión oficial hablaba de un obispo vestido de blanco siendo atacado. Una imagen poderosa, sin duda, pero que dejaba un vacío narrativo. ¿Era eso todo? ¿Por qué tanta reserva durante tanto tiempo si el contenido parecía incompleto? Lucía dos Santos, la única de los 3 videntes que llegó a la edad adulta, vivió hasta los 97 años recluida en un convento. Durante décadas, escribió cartas, documentos, reflexiones espirituales. Pero en sus últimos escritos dejó entrever algo inquietante: el mundo aún no estaba preparado para conocer la verdad completa. Existen registros de que ella misma habría redactado textos adicionales que fueron guardados bajo llave en los archivos más profundos del Vaticano. Textos que, según algunas fuentes, contenían detalles tan específicos y perturbadores que la jerarquía eclesiástica decidió mantenerlos en absoluto secreto. ¿Qué podría ser tan delicado que ni siquiera la institución más poderosa del mundo cristiano se atrevía a revelarlo? La mañana del hallazgo comenzó de la forma más ordinaria posible. Monseñor Giuseppe Torretti, un hombre meticuloso que había dedicado más de 2 décadas de su vida a catalogar documentos antiguos en los archivos apostólicos del Vaticano, nunca había roto una sola de sus propias reglas de protocolo. Nunca levantaba la voz. Nunca actuaba por impulso. Su reputación se había construido sobre la base de la prudencia absoluta. Pero ese día, algo cambió. Una filtración de agua en el ala este del edificio obligó a su equipo a trasladar varias cajas que contenían documentación del pontificado de Pío XII. Mientras organizaban el material en un área temporal, Torretti notó que una de las cajas tenía dimensiones ligeramente diferentes. Al examinarla con más atención, descubrió un doble fondo, y dentro de ese compartimento secreto encontró un sobresellado con cera carmesí, intacto, que llevaba el sello papal y una caligrafía que él reconoció al instante, la letra curvada y delicada de la hermana Lucía dos Santos. Pero lo que realmente aceleró su pulso fue una nota adicional escrita en tinta azulada, claramente añadida años después del texto original, para ser abierto cuando la Iglesia esté lista para la verdad completa. Y debajo, una frase en portugués que lo dejó sin aliento, las palabras que no pude escribir en la primera carta sobre el tercer secreto. Torretti, un hombre que nunca había sentido pánico en su vida profesional, sintió como sus manos temblaban. Si lo que tenía frente a él era auténtico, estaba sosteniendo el documento más explosivo que había pasado por sus manos en 23 años de servicio. Sin consultar con nadie más, sin seguir el protocolo habitual, caminó con pasos apresurados hacia las oficinas privadas del Santo Padre. Algo en su interior le decía que no podía esperar ni un minuto más. Mientras tanto, en su capilla privada, el Papa Leo XIV estaba inmerso en su oración matutina. Robert Francis Prevost había sido elegido pontífice apenas 2 meses y medio antes. Su historia personal era singular. Nacido en Chicago, formado en la tradición agustiniana, había pasado años trabajando en comunidades empobrecidas de Perú. Esa experiencia lo había transformado en un líder cercano, empático,
capaz de escuchar antes de juzgar. Esa mañana, durante su meditación, había experimentado algo inusual. No era inquietud, sino una especie de paz anticipatoria, como si su corazón estuviera siendo preparado para algo que superaba su comprensión. Las palabras de San Agustín resonaban en su mente con una claridad particular. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Era una frase que conocía desde su juventud, pero ese día penetraba en su alma con una fuerza diferente. Cuando el teléfono de la capilla vibró y escuchó la voz quebrada de Monseñor Torretti diciendo que había encontrado algo que transformaría todo lo que creían saber sobre Fátima, el Papa respondió con calma, pero sintió un escalofrío recorrer su espalda. El misterio de Fátima había marcado su formación espiritual desde el seminario. Siempre había tenido la intuición de que la revelación del año 2000 no era todo. No porque dudara de la Iglesia, sino porque la propia hermana Lucía había sugerido en varias ocasiones que había partes difíciles de expresar, fragmentos que no podían escribirse con palabras humanas o que habían sido retenidos temporalmente por obediencia. Cuando Torretti entró en los aposentos papales, su rostro pálido y su respiración agitada revelaban la magnitud de lo descubierto. El Papa lo invitó a sentarse, aunque él permaneció de pie, incapaz de contener la solemnidad del momento. Torretti extendió el sobresellado. «Santo Padre», murmuró, «esto estuvo oculto en una caja de la época de Pío XII, en un compartimento falso. El sello está intacto. La caligrafía es de la hermana Lucía. Y esta nota indica que contiene las palabras que ella no pudo escribir en la primera carta sobre el tercer secreto». El Papa tomó el sobre. En el momento en que lo tocó, sintió una sensación extraña, como un ligero impulso en sus manos, una vibración interna difícil de describir. Durante unos segundos, cerró los ojos, como si algo dentro de él reconociera la gravedad espiritual del documento. Antes de abrirlo, insistió en orar. Ambos se arrodillaron frente al pequeño reclinatorio junto a la ventana. El Papa comenzó una oración espontánea, íntima, pidiendo la luz del Espíritu Santo, la sabiduría para discernir y la fortaleza para aceptar lo que pudiera revelarse allí. La atmósfera parecía espesarse, como si una presencia invisible envolviera la habitación. Cuando finalmente procedió a romper el sello con cuidado, el sonido de la cera al desprenderse fue casi imperceptible. Bajo sus dedos apareció un papel amarillento. La tinta, a pesar de los años, conservaba la intensidad de un azul profundo. La primera línea contenía una fecha, y debajo, una frase que hizo que ambos contuvieran la respiración. «Escribo en obediencia a Nuestra Señora, quien me ordenó revelar las palabras que no pude incluir en mi primera carta sobre el tercer secreto, porque el mundo no estaba preparado. Pero ella me dijo que llegaría un tiempo en que un Papa Agustino de las Américas revelará la verdad completa». El corazón de Leo XIV dio un vuelco. Papa Agustino de las Américas. Él era agustino. Venía de Chicago. Era como si esas palabras, escritas hacía más de 80 años, hubieran atravesado el tiempo para llegar exactamente a sus manos en ese día particular. Torretti lo miraba fijamente, con los ojos muy abiertos. «Santo Padre, es usted». Ella se refería a usted. El Papa respiró profundamente, sintiendo un peso que no era solo responsabilidad, sino también un llamado. Algo dentro de él, algo que había sentido desde joven, desde su primera misión entre los pobres de Perú, cobraba sentido por primera vez, como si Dios lo hubiera estado preparando toda su vida para este momento único. Con manos firmes, aunque con el corazón acelerado, giró a la página siguiente del documento. La caligrafía de la hermana Lucía se volvía más delgada, como si la vidente misma hubiera escrito con prisa o bajo intensa emoción. El encabezado decía claramente: «Continuación del tercer secreto, que Nuestra Señora me pidió guardar hasta que la Iglesia pudiera recibirlo sin temor». El texto describía una visión. Después de la imagen del obispo vestido de blanco, había aparecido una luz más profunda, una luz que Lucía no había podido describir entonces porque no se le había permitido. En esa luz, vio a un pastor humilde que llevaría el nombre de un león, pero cuyo corazón sería el de un cordero. Aparecería en un tiempo en que la humanidad habría olvidado la ternura, y sería elegido no por su poder sino por su compasión. Leo XIV cerró los ojos por un momento. Su nombre papal, elegido en memoria de León XI, cobraba ahora un significado inesperado. Nunca había imaginado que su nombre pudiera haber sido anunciado 80 años antes en un texto desconocido para el mundo. El documento continuaba: «Este pastor vendrá de la tierra donde los vientos del norte soplan con fuerza y donde muchos pueblos conviven. Su vida estará marcada por el servicio a los pobres y por el conocimiento del sufrimiento humano. Antes de llegar a Roma,
Caminará entre los humildes de la tierra del sur, donde la fe permanece viva incluso en la pobreza. Cada una de esas palabras coincidía exactamente con su historia. Chicago, la ciudad de los vientos. Los años en Perú, entre comunidades golpeadas por la miseria. Su identidad agustiniana profundamente arraigada. Era como si todo su pasado hubiera sido anticipado décadas antes. Monseñor Torretti lo miraba con un temblor en los labios, como contemplando un misterio demasiado grande para comprender. Pero lo que vendría a continuación superaría todas las expectativas humanas. La siguiente sección del texto profundizaba en un aspecto profético aún más audaz. Hablaba de América Latina como un continente que se levantaría espiritualmente como una llama humilde pero ardiente, sosteniendo a la Iglesia en tiempos de confusión. Leo XIV sintió un estremecimiento. Durante sus misiones en Perú, siempre había tenido la impresión de que ese continente posee un vigor espiritual que el mundo aún no comprende del todo. Inmediatamente convocó al cardenal Parolín, su secretario de Estado, y al padre Marcelo Santos, principal experto del Vaticano en las apariciones de Fátima. Ambos llegaron sin demora, sorprendidos por la urgencia de la convocatoria. Al entrar en la habitación, Parolín notó de inmediato la expresión grave del Papa. Era un hombre experimentado en crisis internacionales, pero nunca había visto al Santo Padre con esa mezcla de serenidad y peso interior. El padre Santos, por su parte, reconoció al instante la caligrafía de la hermana Lucía desde lejos. Después de unos minutos de examen meticuloso, declaró: «Santo Padre, esta caligrafía es indudablemente auténtica. Es la misma mano que escribió todas las cartas de Fátima. No hay duda posible». Parolín, siempre prudente, tomó la palabra. «Su Santidad, si esto es auténtico, y todo indica que lo es, debemos reflexionar muy seriamente sobre las consecuencias, no solo para la Iglesia sino para el mundo entero». Pero lo que vino después dejó a todos sin palabras. El padre Santos, que continuaba leyendo, levantó la vista con una expresión de asombro renovado. «Santo Padre, hay más. Hay algunas notas marginales que parecen haber sido añadidas posteriormente por la hermana Lucía. Son más recientes». Se inclinó sobre la página final y leyó: «Estas palabras serán reveladas en el año del Señor, no en el 7º mes, sino en el 11º, cuando el año se acerca a su cierre y cuando el corazón del mundo esté más cansado. Será en un día especial para la Madre, un día marcado en el 11º mes, cuando el pastor prometido cumpla la voluntad del cielo». Leo XIV sintió que el aire se volvía más denso. Las referencias habían sido sutilmente modificadas por la propia vidente a una época posterior del año, como si hubiera comprendido que la revelación no ocurriría en julio, sino más tarde, en un momento de mayor necesidad espiritual. El padre Santos continuó: «Aquí hay otra frase, Santo Padre, escrita en letra muy pequeña. El Papa Agustino, nacido en la ciudad de los vientos, lo hará en la mañana del día señalado para la Madre». El silencio se volvió profundo. No había forma de ignorar la claridad de la profecía. Hablaba no solo del Papa y sus orígenes, sino del momento preciso, un día dedicado a la Madre espiritual de la Iglesia. Un día que la propia vidente consideraba propicio. Monseñor Torretti dio un paso adelante. «Santo Padre, si la Virgen dejó instrucciones tan precisas y si el documento apareció hoy, entonces quizás este es el día que ella eligió. Tal vez no revelarlo hoy sería desobedecer la providencia divina». El Papa escuchó estas palabras con un peso que no era humano, pero también con una paz inesperada. Parolín expresó su preocupación. «Su Santidad, una revelación de esta magnitud requerirá comunicación clara y preparación cuidadosa. Deberíamos convocar a la oficina de prensa, organizar la seguridad, anticipar las reacciones internacionales». «Su Eminencia», interrumpió el Papa suavemente, «sé que es una decisión arriesgada, pero también sé que Nuestra Señora de Fátima no nos habría guiado hasta aquí solo para dejarnos solos. Esta misma mañana convocaré una conferencia de prensa extraordinaria». Todos guardaron silencio. El padre Santos bajó la mirada, abrumado por la emoción. Torretti simplemente respiró. Parolín comprendió que la decisión estaba tomada y que resistirse sería inútil. Entonces Leo XIV fue a su capilla privada. Allí, en el crepúsculo tranquilo, se arrodilló ante la imagen de la Madre. Cerró los ojos, y entonces sucedió algo que nunca contaría públicamente, pero que marcaría su espíritu para siempre. Una luz suave, ni brillante ni repentina, comenzó a envolver el espacio, como si el resplandor no viniera de un punto, sino de todas direcciones. El Papa sintió una presencia maternal, serena y amorosa, una paz que lo envolvía desde dentro. No escuchó palabras audibles, pero un mensaje claro se formó en su corazón. «No temas, hijo mío. He esperado este día».
Confía en mi corazón inmaculado. Fue un momento breve, pero suficiente. Cuando se puso de pie, no había duda en sus pasos. Todo lo que había leído, todo lo que había sentido, todo lo que había sido anunciado décadas atrás convergía en ese instante. Era el día señalado, y el mundo estaba a punto de saberlo. Las horas previas a la conferencia extraordinaria transcurrieron dentro del Vaticano con una mezcla inusual de urgencia y solemnidad. Aunque el anuncio se había hecho solo unas horas antes, la noticia se propagó con sorprendente velocidad a través de corredores diplomáticos, agencias internacionales de noticias y redacciones de todo el mundo. La mera mención de Fátima era suficiente para despertar la curiosidad, la tensión espiritual y la expectativa de millones de personas. Pero la frase revelación extraordinaria había provocado un movimiento casi inmediato. En cuestión de minutos, periodistas acreditados que ya estaban en Roma habían abandonado reuniones, desayunos, entrevistas y citas para dirigirse al aula Pablo VI. Esta inmensa sala, acostumbrada a albergar audiencias generales y grandes reuniones eclesiales, comenzó a llenarse con una rapidez que sorprendió incluso al personal del Vaticano. Cámaras fijas, dispositivos de transmisión, luces y equipos de grabación fueron instalados con precisión milimétrica por periodistas que, aunque acostumbrados a cubrir eventos importantes, percibían algo diferente en el ambiente. Esta no era una conferencia de prensa ordinaria. Algo imposible de explicar usando métodos periodísticos los hacía sentir que estaban a punto de presenciar un momento que quedaría grabado en la historia de la humanidad. Mientras tanto, Leo XIV permanecía en sus aposentos, revisando una vez más el documento encontrado esa mañana. Lo leía no como historiador ni como pontífice preocupado por la reacción pública, sino como pastor, consciente de que la misión que se le había encomendado trascendía su propia persona. Cuando llegó el momento, se levantó lentamente. No se vistió ostentosamente ni añadió insignias ceremoniales. Eligió su sencilla sotana blanca como signo de humildad. Al entrar al aula Pablo VI, un silencio se extendió como un manto suave entre los presentes. No era solo respeto, era una expectativa espiritual difícil de describir. Leo XIV caminó hacia el púlpito con pasos tranquilos, sin movimientos bruscos, sin miradas a las cámaras. Parecía caminar no hacia una conferencia, sino hacia una misión destinada desde antes de su nacimiento. Una vez allí, colocó el documento en el atril y miró a la multitud. Luego inhaló profundamente y comenzó. Queridos hermanos y hermanas de todo el mundo, hoy la divina providencia ha puesto en mis manos un documento que ha permanecido oculto desde 1944. Fue escrito por la hermana Lucía dos Santos, la vidente de Fátima, en obediencia a la Virgen María, y contiene palabras que debían permanecer ocultas hasta que la Iglesia y la humanidad estuvieran preparadas para recibirlas. Ese momento ha llegado. La sala permaneció en silencio absoluto. Cada persona enfocaba su atención con una intensidad particular. El Papa continuó. Este documento fue encontrado esta mañana en los archivos del Vaticano, en un compartimento oculto que había permanecido invisible durante décadas. Su contenido completa lo que el mundo ha conocido como el tercer secreto de Fátima. La hermana Lucía no pudo escribir estas palabras en su primera carta porque, según la Virgen, el mundo no estaba preparado. Hoy, después de tantos años de dolor, división y crisis moral, la Madre de Dios nos invita a una gracia especial, la gracia de la gran reconciliación. Abrió la carpeta y comenzó a leer directamente del manuscrito. Su voz, sin necesidad de alzarla, tenía una firmeza que recorrió la sala como una corriente profunda. Nuestra Señora me mostró que llegaría un tiempo en que la humanidad estaría más dividida que nunca. Familias rotas, pueblos enfrentados, amistades destruidas por el disentimiento. Vi que la tecnología acortaría distancias pero separaría corazones. Vi que la fe de muchos se enfriaría y que el mundo parecería dirigirse hacia una oscuridad donde el amor se convertiría en un mero recuerdo. Las palabras escritas en 1944 parecían casi proféticas para el mundo contemporáneo. Tantas familias distanciadas, tantas amistades rotas por opiniones políticas, tantas vidas desconectadas a pesar de vivir en un mundo hiperconectado. Pero cuando el mundo se encuentre en ese punto, cuando la humanidad crea haber perdido la esperanza, entonces mi Hijo enviará una gracia especial. Esta gracia descenderá como luz tocando agua quieta. Y desde un solo punto, se expandirá como olas que alcanzarán todos los corazones sinceros. Mientras se leía este mensaje, algo extraordinario comenzó a ocurrir fuera de la sala. En Madrid, una madre que no había hablado con su hijo en 5 años sintió de repente un impulso incontrolable de llamarlo. En Tokio, 2 empresarios envueltos en una disputa legal que había arruinado su amistad se cruzaron inesperadamente en un café y, sin entender muy bien por qué, se pusieron de pie para abrazarse.
En Sao Paulo, una pareja que había decidido separarse de repente se miró a los ojos y las lágrimas comenzaron a brotar antes de que pudieran pronunciar una palabra. Mientras tanto, el Papa continuaba leyendo: cuando estas palabras sean reveladas, ningún corazón sincero permanecerá indiferente. El perdón llegará donde parecía imposible. La esperanza renacerá donde solo había desesperación y la paz surgirá incluso entre quienes se consideraban enemigos. Fue entonces cuando Matteo Bruni, el director de prensa del Vaticano, recibió actualizaciones en tiempo real en su teléfono. Discretamente levantó la mano para llamar la atención del Papa. Leo XIV asintió para darle la palabra. «Santo Padre», dijo Bruni con voz contenida, «estamos recibiendo reportes de oraciones espontáneas en más de 30 ciudades alrededor del mundo. La gente se está reuniendo sin coordinación previa en iglesias, plazas y lugares públicos. También estamos recibiendo testimonios de reconciliaciones inesperadas que han ocurrido en los últimos minutos». El Papa cerró los ojos por un momento, no sorprendido, sino profundamente conmovido. Las palabras del documento se estaban cumpliendo mientras él las leía. Cuando los reabrió, la atmósfera dentro del aula Pablo VI había comenzado a cambiar. Algunos periodistas que previamente habían estado involucrados en tensiones ahora miraban a colegas con quienes habían tenido disputas profesionales. Un corresponsal europeo se puso de pie tímidamente y se acercó a un periodista estadounidense con quien había tenido un altercado meses antes. Se dieron la mano y luego se abrazaron con discreta reverencia. Era un gesto simple, pero cargado de un simbolismo indescriptible. Leo XIV continuó leyendo el final del documento. «Hija mía, dile al mundo que mi hijo no ha abandonado a su pueblo. Cuando llegue el día señalado, cuando estas palabras sean leídas por el humilde pastor cuyo nombre es el de un león pero cuyo corazón es el de un cordero, mi corazón inmaculado derramará una gracia de reconciliación sobre toda la humanidad. Y al final, como he prometido tantas veces, mi corazón triunfará y traeré un tiempo de paz». Cuando terminó de leer, el Papa levantó la vista y lentamente dejó que su mirada recorriera a cada uno de los presentes. Nadie hablaba, nadie se movía. Había lágrimas discretas, respiraciones contenidas, manos temblando de emoción. La atmósfera no era de escándalo ni de miedo, sino de esperanza. Entonces el Papa pronunció las palabras que marcarían para siempre ese día: «Declaro oficialmente el inicio de la era de la gran reconciliación profetizada en Fátima. Invito a cada ser humano, independientemente de su religión, cultura o creencias, a abrir sus corazones a esta gracia, a perdonar a quienes los han herido, a buscar a quienes han ofendido, a derribar los muros que han construido y a caminar juntos hacia la paz que el cielo nos ofrece hoy». Justo en ese momento, en diferentes iglesias de Roma, las campanas comenzaron a sonar sin una razón litúrgica programada. No eran sonidos aterradores ni atronadores, sino un eco profundo que parecía sincronizarse con la emoción humana que vibraba en ese instante. En la plaza de San Pedro, donde cientos de personas seguían la conferencia en pantallas, muchos comenzaron espontáneamente a cantar el Ave María en diferentes idiomas: italiano, español, portugués, francés, polaco. No había organización, ni coros, ni directores. Era una marea espiritual que brotaba del corazón de cada creyente. Leo XIV, al ver la emoción que llenaba la sala, concluyó: «Que esta gracia toque cada hogar, cada familia, cada país. Que la paz que brota del perdón renueve nuestra humanidad. Y que la Virgen María, Madre de todos, nos guíe en esta nueva era que comienza hoy». Lo que siguió fue un silencio reverente que duró varios segundos. Era el silencio típico de los momentos históricos, esos instantes en que la humanidad se da cuenta de que algo sagrado ha tocado su realidad. El mundo no sería el mismo después de ese día. La conferencia había terminado, pero su eco continuaba vibrando en cada rincón del Vaticano como una corriente silenciosa que transformaba la atmósfera. Los pasillos, normalmente marcados por el protocolo y el ritmo ordenado de las tareas diarias, ahora parecían respirar un aire distinto. Los cardenales, monseñores y colaboradores de la Santa Sede caminaban con una serenidad inusual, intercambiando miradas llenas de emoción, como si una fuerza gentil hubiera disuelto las tensiones invisibles que siempre acompañan a las grandes instituciones. Los gestos eran más cálidos, las conversaciones más humanas, las sonrisas más espontáneas. No era un entusiasmo ruidoso, sino una paz tangible, casi mística. El cardenal Pietro Parolin, quien usualmente se movía con la seriedad de alguien que lleva el peso de la diplomacia mundial sobre sus hombros, llegó apresuradamente a los aposentos del Papa. Llevaba un maletín lleno de reportes recién llegados de nunciaturas alrededor del mundo. Pero esta vez su expresión no era de preocupación sino de asombro. «Santo Padre», dijo intentando ordenar sus pensamientos,
Están llegando llamadas de jefes de Estado, embajadores y líderes religiosos de todo el mundo. No están pidiendo explicaciones. No están cuestionando la conferencia. Todos están llamando para expresar gratitud o para confirmar que están presenciando fenómenos similares en sus propios países. Leo XIV escuchaba con profunda calma. Parolin continuó, el presidente de un país europeo reporta que varios parlamentos han suspendido discusiones de leyes conflictivas debido a una atmósfera inesperada de reconciliación. Desde América Latina, hay reportes de barrios en conflicto que ahora se reúnen para compartir alimentos y orar. En África, comunidades marcadas por antiguos rencores tribales están celebrando actos espontáneos de perdón. Y desde Asia llegan testimonios de grupos religiosos opuestos que han decidido orar juntos por primera vez en décadas. Mientras hablaba, el cardenal desplegó sobre la mesa los reportes iniciales reunidos por las nunciaturas. Lo que contenían superaba cualquier análisis racional. En hospitales de Filipinas y Corea del Sur, médicos reportaban mejoras repentinas en pacientes considerados terminales. No curaciones milagrosas en el sentido espectacular, sino cambios inesperados que los especialistas no podían explicar. En Colombia, 3 grupos guerrilleros habían enviado comunicaciones al gobierno expresando su intención de deponer las armas y solicitar mediación espiritual. En Ruanda, sobrevivientes del genocidio y familiares de antiguos perpetradores se habían reunido en un templo para iniciar un proceso de reconciliación impensable hasta ese día. En Sudáfrica, comunidades que habían estado separadas por generaciones estaban organizando encuentros donde compartían comidas y oraciones. Los reportes que llegaban de Medio Oriente eran igualmente impactantes. Rabinos, imanes y sacerdotes cristianos habían convocado espontáneamente a una oración conjunta en Jerusalén. En India, hindúes y musulmanes se habían reunido para entonar oraciones por la paz. En Japón, ejecutivos rivales habían decidido poner fin a décadas de conflicto corporativo con un acuerdo firmado sin litigio. El Papa revisaba cuidadosamente cada documento. Aunque las noticias eran extraordinarias, no mostraba sorpresa, sino profunda gratitud. Era como si una voz interior le repitiera que todo esto no era coincidencia, sino la manifestación concreta de la gracia que había sido anunciada. Padre Santos, dijo el Papa cuando el experto de Fátima entró en la habitación, ¿recuerda lo que la hermana Lucía escribió sobre los 40 días? El sacerdote asintió. Sí, su santidad. Ella describió este periodo como un Pentecostés mundial, un tiempo de gracia intensa en que el Espíritu Santo actuaría de manera especial sobre todos los corazones abiertos. 40 días de purificación interior, de conversión, de reconciliación. Y aunque la gracia es universal, solo permanecerá plenamente en quienes decidan abrazarla sinceramente. El Papa cerró los ojos brevemente. Comprendía que el inicio de esta etapa había comenzado precisamente en el momento en que se pronunciaron las palabras del documento. Todo coincidía con la precisión del lenguaje divino. De repente, mientras conversaban, un asistente de seguridad se acercó con una expresión indecisa. Santo Padre, hay algo que debe ver. El Papa acompañó al hombre hasta una ventana que daba a la plaza de San Pedro. Lo que encontró lo dejó sin palabras durante varios segundos. La plaza estaba completamente llena, no con el bullicio ruidoso de grandes celebraciones, sino con una serenidad profundamente impresionante. Miles de personas habían llegado espontáneamente, no convocadas por anuncios oficiales, sino atraídas por una fuerza interior que parecía guiarlas. Había jóvenes, ancianos, familias enteras, peregrinos de diversas culturas y religiones, todos unidos por una actitud de oración silenciosa. ¿Cuándo llegó toda esta gente?, preguntó el Papa. Durante la conferencia, Su Santidad. Nadie sabe exactamente cómo comenzó, pero la multitud sigue creciendo. No hay gritos ni desorden, ninguna tensión, solo oración, y todos parecen estar esperando algo, quizás de usted, señor. El cardenal Parolin intervino con cautela. Su Santidad, la seguridad no puede garantizar que sea prudente salir ahora. La multitud es demasiado grande. Pero Leo XIV negó con una sonrisa serena. Su Eminencia, ¿no hemos visto hoy que la Virgen está guiando cada paso? No puedo permanecer aquí mientras ellos están abajo. Un pastor debe ir al encuentro de su pueblo. El debate duró solo unos segundos más, pero era claro que la decisión ya estaba tomada. El Papa tomó su solideo blanco, ajustó la cruz pectoral más sencilla que tenía y se dirigió a la salida. No llevaba capa, ni báculo, ni ornamentos ceremoniales. Era simplemente un pastor, listo para caminar entre su rebaño. Al aparecer en las puertas de la basílica, la multitud reaccionó no con gritos, sino con un silencio profundo y reverente, como si todos comprendieran que algo sagrado estaba teniendo lugar. Los presentes se apartaron naturalmente,
creando un camino para que el Papa avanzara. No había empujones ni movimientos bruscos. Cada persona parecía guiada por una gentileza espiritual que coordinaba a la multitud como un solo organismo. Leo XIV entró en la plaza tocando respetuosamente las manos que se extendían hacia él. Se detuvo con una familia que sostenía a su hijo pequeño. Luego con un grupo de jóvenes africanos que oraban con rosarios de madera. Saludó a peregrinos asiáticos que lo miraban con devoción tranquila. Acompañó a una pareja anciana que lloraba sin explicar por qué. Cada encuentro era breve pero lleno de significado. No era momento para largos discursos, sino para presencia. El momento más sorprendente ocurrió cuando un hombre de mediana edad se acercó tímidamente. Llevaba una camiseta con la frase ateo y orgulloso. Sus ojos estaban llenos de lágrimas que luchaba por contener. «Santo Padre», dijo con voz temblorosa, «no creo en Dios. O al menos no creía. No sé qué me pasó hoy. Sentí algo dentro de mí mientras usted hablaba, como si una parte de mí que estaba muerta hubiera despertado». El Papa tomó sus manos y respondió con una ternura que desarmaba incluso a los más escépticos. «Hijo mío, Dios no necesita que uses etiquetas para amarte. Lo que importa no es lo que creías ayer, sino lo que sientes ahora. Si tu corazón se ha abierto, entonces ya has dado el paso más difícil. El resto vendrá con la luz que Él mismo te concederá». El hombre se desmoronó en lágrimas silenciosas mientras el Papa lo bendecía. Muchas personas observaban la escena con una mezcla de sorpresa y emoción. Era la imagen perfecta de lo que la gran reconciliación estaba produciendo. Corazones endurecidos comenzando a ablandarse, almas heridas encontrando consuelo. El Papa continuó caminando hasta llegar al centro de la plaza, donde se alzaba el antiguo obelisco egipcio. Allí se detuvo, miró humildemente al cielo y se arrodilló sobre el pavimento de piedra. El gesto fue tan inesperado como poderoso. En ese instante, miles de personas también se arrodillaron, creando una escena que parecía haber sido dibujada de una visión celestial. Leo XIV comenzó a rezar el rosario, y prontamente miles de voces se le unieron, cada una en su propio idioma, formando una sinfonía espiritual que se elevaba al cielo. No había coro organizado, ni director, ni partitura alguna. Era una liturgia cósmica donde la humanidad oraba como si tuviera un solo corazón. Italianos, brasileños, filipinos, franceses, coreanos, africanos, árabes, todos unidos en una oración que no necesitaba traducción. Mientras oraba, el Papa sintió algo que solo podía describirse como una conciencia plena del momento histórico. Comprendió que la gran reconciliación no era una iniciativa humana ni un proyecto político ni un programa pastoral. Era algo que descendía directamente del cielo. Una gracia que usaba a la Iglesia como instrumento, pero que no dependía de ella. Era el Espíritu actuando sobre la humanidad como una brisa suave que acaricia todo lo que toca. Cuando el rosario terminó y se incorporó, la multitud permaneció en silencio reverente. Leo XIV miró los rostros que lo rodeaban. Había esperanza. Había lágrimas. Había paz. Era evidente que la profecía de Fátima se estaba cumpliendo no como un espectáculo sino como una transformación real del corazón humano. Antes de regresar a la basílica, el Papa miró una última vez la plaza abarrotada y pensó, «Somos una familia bajo la mirada amorosa de Dios. Hoy lo entiendo más que nunca». En las semanas que siguieron, el fenómeno no solo continuó, se intensificó. Los 40 días profetizados por la hermana Lucía se transformaron en un periodo de gracia sin precedentes en la historia moderna de la humanidad. Los reportes llegaban diariamente desde cada continente. En Belfast, comunidades católicas y protestantes que habían estado separadas por generaciones organizaron un festival conjunto de oración y música. En Israel y Palestina, familias de ambos lados del conflicto iniciaron diálogos espontáneos que ningún diplomático había podido facilitar en décadas. En Venezuela, grupos políticos opuestos que se consideraban enemigos irreconciliables se sentaron juntos por primera vez para buscar soluciones pacíficas. En Irak, cristianos que habían huido de la persecución regresaron para encontrar sus hogares reconstruidos por vecinos musulmanes arrepentidos. Los testimonios personales eran aún más impresionantes. Millones de personas alrededor del mundo reportaban experiencias de perdón profundo, reconciliaciones familiares inesperadas y sanaciones emocionales que los médicos no podían explicar. No eran milagros espectaculares en el sentido tradicional, sino transformaciones internas tan reales y poderosas que cambiaban vidas por completo. Adictos encontraban liberación, personas deprimidas descubrían esperanza y personas amargadas experimentaban paz por primera vez en años. El Papa Leo XIV estableció que cada diócesis alrededor del mundo debía organizar encuentros de reconciliación, espacios seguros donde las personas pudieran compartir sus historias,
pedir perdón y ofrecerlo. Estas reuniones se convirtieron en fenómenos globales con millones participando semanalmente. El Vaticano documentaba meticulosamente cada reporte. El Padre Santos, experto en Fátima, coordinaba un equipo de teólogos, historiadores y científicos que estudiaban rigurosamente el fenómeno. Las conclusiones eran unánimes. Algo de origen sobrenatural estaba ocurriendo, algo que trascendía cualquier explicación puramente psicológica o sociológica.